Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Marín. En este video quiero hablar un poco sobre construcciones verbales no pronominales. En las oraciones podemos encontrar verbos que estén libres, es decir, que no estén modificados por una palabra o por una construcción, pero con mucha más frecuencia encontramos verbos que sí están modificados. Cuando tenemos entonces un verbo más uno o más modificadores, estamos en presencia de una construcción verbal. Y cuando esos modificadores no son pronombres, estamos en presencia de una construcción verbal no pronominal. Estas construcciones tienen un modificador obligatorio o dos modificadores obligatorios. Vamos con las de un modificador obligatorio. Por un lado tenemos un verbo más un modificador variable y por otro lado tenemos un verbo más un modificador invariable. En las construcciones que contienen un verbo más un modificador variable, este modificador permite conmutación léxica y conmutación estructural. La conmutación léxica consiste en el cambio de una palabra por otra de la misma clase, mientras que la conmutación estructural consiste en el cambio de una palabra por una estructura o de una estructura por otra de distinto tipo. Vamos a los ejemplos. Juan está alegre es una oración que tiene como verbo está, como sujeto Juan y como predicativo subjetivo alegre, que es un adjetivo. Si quisiéramos hacer conmutación léxica, podríamos decir Juan está cansado. Cansado es un adjetivo que reemplaza a alegre. Es decir, en ese caso hay un cambio de una palabra por otra de la misma clase. Y si quisiéramos hacer conmutación estructural, podríamos decir Juan está con sus amigos. Con sus amigos es una construcción de subordinante término que cumple la función de circunstancial de compañía. Entonces, esta construcción reemplaza a la palabra alegre. Es decir, hay un cambio de una palabra por una estructura. Lo mismo pasa en los siguientes ejemplos. Sofía compró ropa. Si quisiéramos hacer conmutación léxica, podríamos decir Sofía compró zapatillas. Zapatillas es un sustantivo que reemplaza a otro sustantivo que es ropa. Y si quisiéramos hacer conmutación estructural, podríamos decir Sofía compró donde su hermana le aconsejó. Donde su hermana le aconsejó es una proposición incluida adverbial que cumple la función de circunstancial de lugar. Esta proposición reemplaza a ropa. Es decir, hay un cambio de una palabra por una estructura. Vamos ahora a las construcciones que contienen un verbo más un modificador invariable. En estas construcciones, el modificador fija la clase de palabra o la estructura. Y tenemos tres casos. Verbo más subordinante término, verbo más verboide y verbo más expresión fija. En la construcción de verbo más subordinante término, el subordinante no permite conmutación léxica ni conmutación estructural, pero el término sí. El modificador, que es la construcción subordinante término,
es un circunstancial régimen. Es decir, este modificador no puede cumplir otra función, sino que solamente esa. Por eso es invariable. Vamos a los ejemplos. Ellos carecen de paciencia. En esta oración tenemos el verbo carecen, el sujeto ellos, y de paciencia es, como dijimos, circunstancial régimen. De es una preposición que cumple la función de subordinante y paciencia es un sustantivo que cumple la función de término. Si quisiéramos hacer conmutación léxica, podríamos decir, ellos carecen de responsabilidades. Fijémonos que ahí cambia el término, pero no el subordinante. El sustantivo de responsabilidades reemplaza al sustantivo paciencia. Y si quisiéramos hacer conmutación estructural, podríamos decir, ellos carecen de lo que llena espiritualmente. Lo que llena espiritualmente es una construcción, una estructura. Reemplaza a paciencia. Y como en el caso anterior, el término es lo que se puede modificar, mientras que el subordinante no. Recordemos que el circunstancial régimen es un tipo de circunstancial que es encabezado por una preposición fija según el verbo. En este caso, el verbo carecer exige la presencia de la preposición de. Por eso, no puede cambiarse. Vamos ahora a otros ejemplos. Él cayó en desgracia. Acá pasa lo mismo que en el anterior. Si quisiéramos hacer conmutación léxica, podríamos decir, él cayó en bancarrota. Y si quisiéramos hacer conmutación estructural, podríamos decir, él cayó en cuanto vicio hay. En el primer caso, bancarrota es un sustantivo que reemplaza a desgracia. Es decir, hay un cambio de una palabra por otra de la misma clase. Mientras que cuanto vicio hay es una proposición incluida sustantiva que reemplaza al sustantivo desgracia. Entonces hay, en ese caso, una palabra que reemplaza a una estructura. Vamos ahora al segundo caso de la construcción de verbo más modificador invariable, que es la de verbo más verboide. Verbo más verboide conforman una frase verbal. El modificador, el verboide, no permite conmutación estructural, aunque sí conmutación léxica. Y las frases se clasifican en tres tipos: tiempo compuesto, frase verbal pasiva y frase con infinitivo o gerundio. El tiempo compuesto se construye con el verbo haber más un participio. Ella ha cantado, por ejemplo. Si hacemos conmutación léxica, podríamos decir, ella ha bailado. Frase verbal pasiva se construye con el verbo ser más un participio también, pero que está concertado con el sujeto. Ellos fueron presionados por su superior. Si quisiéramos hacer conmutación léxica, podríamos decir, ellos fueron premiados por su superior. Y por último, la frase con infinitivo o gerundio se construye con un verbo determinado más un infinitivo o un gerundio. Por ejemplo, él comenzó a luchar por su propósito. Si quisiéramos hacer conmutación léxica, podríamos decir, él comenzó a valorar su tiempo. Vamos ahora al tercer caso, que es el caso de las construcciones de verbo más una expresión fija. Verbo más expresión fija conforman una locución verbal. El modificador, o sea, la expresión fija, no permite conmutación léxica ni conmutación estructural. Por ejemplo, el empresario dio cuenta de su patrimonio.
yo he puesto como ejemplos aquí oraciones que demuestran que no se puede hacer, ni con mutación léxica ni con mutación estructural. No podemos decir, por ejemplo, el empresario dio prueba de su patrimonio. En el caso de el atleta puso de manifiesto su habilidad, no podemos decir el atleta puso de vista su habilidad. Y en el caso de caí en la cuenta de que me gusta el mate, no podemos decir caí en la comprensión de que me gusta el mate. La locución verbal entonces está formada por un verbo más una expresión inmutable. Dar cuenta de, poner de manifiesto y caer en la cuenta de son locuciones verbales. Otros ejemplos son dar por sentado, dar que hablar, echar de menos, estar al caer, meter la pata, perder la brújula, etc. Por último, vamos a las construcciones verbales no pronominales que contienen dos modificadores obligatorios. Ejemplos. Él tiene rota la mandíbula. En este caso, rota y la mandíbula son los modificadores. Son necesarios ambos porque de lo contrario perdería el sentido la oración. No podríamos decir él tiene rota o él tiene la mandíbula. Es decir, perdería el significado que quisiéramos expresar. Dejó terminado el trabajo en horas, también es un ejemplo de esto. No podríamos decir dejó terminado en horas, ni tampoco dejó el trabajo en horas. Tenemos que decir dejó terminado el trabajo en horas para que el sentido de la oración no se pierda. Y también en el último ejemplo, al fin puso moderación en la boca de los críticos, no podríamos decir al fin puso moderación o al fin puso en la boca de los críticos. Sí o sí son necesarios ambos modificadores. Esto es entonces lo que quería decir sobre construcciones verbales no pronominales, que básicamente son aquellas que contienen un verbo más uno o más modificadores que no son pronombres.